Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy tenemos una clase en la cual trate de tomar las notas o repasarla para que pueda tener más sentido, ¿verdad? Y pueda entenderla mejor. Hay algo, hay algo en mi pantalla que no me deja ver. Se puso algo. ¿Qué se le puso? Dice, Póngale ok. oh, dice, go eat. Y luego dice, live meeting. Póngale Live ok. oh, Que quiere decir que el hermano empezó a grabar. ok. ¿Ya? Un enter, ¿verdad? Sí. Ok. Interpretar un texto es acumular sentido. Amén. Okay. Vamos a estar hablando un poquito antes de entrar a las figuras, ¿verdad? Retóricas, y que podamos entender. Y pusimos ahí la teología es la interpretación metódica de los contenidos de la fe cristiana. O sea, la teología es la interpretación. Lo que se hace dentro de la teología es se hacen preguntas, ¿verdad? Y se trata de encontrar esas preguntas. Y eso es lo que hacen los teólogos, ¿verdad? Los estudiosos como nosotros también hacemos preguntas. Pero el teólogo que vive y come, ¿verdad? Es solo estudiar la palabra del Señor y tratar de encontrar, ¿verdad? Son los que escriben, hacen comentarios, todo. Entonces, ellos lo que hacen es una interpretación metódica de los contenidos de la fe cristiana. Ahora, esto les podrá parecer un poco raro, lo que puse ahí, pero pongo a veces cosas, yo a veces pongo cosas dentro de esto para hacerlos pensar un poquito, ¿no? Y acuérdense que siempre una lectura bíblica o una charla que tenemos es un diálogo. Ustedes si tienen que hacer preguntas, ¿no? Y tratar de contestar esas preguntas. Si se tiene al autor del libro o se conoce a la persona, entonces uno le puede hacer preguntas a esa persona, si no, uno tiene que tratar de encontrarla. Pero lo que dice abajo dice, el hombre no podrá ser espiritual sin palabras, sin pensamientos, sin conceptos y sobre todo sin la religión. Un hombre no puede ser espiritual sin palabras. Se necesitan palabras, se necesita pensamiento, se necesitan conceptos y se necesita una religión para poder decir esa persona es espiritual. Amén. Amén. Principios y reglas para la interpretación bíblica. ¿Okay? Aquí dijimos que la hermenéutica tiene reglas y tiene principios como cualquier enseñanza, como cualquier cosa que sea seria en la vida, que tenga disciplina. Y aquí vamos a poner 6 principios y reglas, ¿verdad? Que nos deben de nosotros ayudar a la hora de la interpretación bíblica. A lo que quiero decir es esto, mire, usted sabe cómo un abogado pelea caso, digamos, un abogado judicial, ¿verdad? Que esté peleando un juicio, un abogado que esté peleando una demanda, o un abogado que esté peleando X, por X motivo, y va a la corte. ¿Cómo hace ese abogado para pelear? ¿Qué tiene que tener? Evidencias. ¿Tiene que tener qué? Evidencias. Pruebas. Ok, tiene que tener pruebas, evidencias, pero va a ir a la corte y en la corte hay un orden, hay una disciplina de presentar las pruebas y las evidencias, cuándo y todo, ¿no? Entonces, tiene que conocer el código, Ajá. ¿verdad? Ajá. De leyes, Ajá. para poder interpretar la ley, ¿o no? Amén. ¿Verdad? Por lo menos si, digamos que a un muchacho lo agarraron shoplifting, ¿verdad? Agarrando cosas en la tienda. Y entonces la ley dice que ya sea multa o cárcel.
Entonces el abogado, para defender ese caso, va y mira el Código Penal y trata de ver qué es lo que el Código Penal dice para poder ayudarle. Y el fiscal no, el que acusa no, va al Código Penal y dice, no, el Código Penal dice esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces es lo mismo, dentro de la hermenéutica tenemos un Código Penal, o sea, tenemos unas reglas, unos principios, ¿no? Y a grosso modo, o sea, no estamos metiendo bien a llenos, pero para que ustedes los conozcan y vayan entendiendo cuando van a hacer una interpretación. Y el primero que tenemos ahí es la escritura explicada por la misma escritura. La Biblia es su propio intérprete, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que trabajar y encontrar dentro de la misma Biblia, dentro de este Código Penal, la ley, ¿verdad? O las reglas, o los principios, o, ¿verdad? Lo que nos dice en tal lugar o en cierto texto, ¿verdad? Y decir, ah, esto es así, porque también allá lo dice así, o porque Dios así lo estableció, entonces ya nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, un jurista, o sea, un abogado, tiene que conocer bien su ley. El problema de nosotros los cristianos es que no conocemos la Biblia, ¿no? Pregúntale a la gente, ¿usted sabe quién era Amós? A ver quién es Amós. Y Nahum, y Nehemías, y Sofonías, peor que ni se predica de ahí, ¿verdad? Ni se predica de esos libros, hermano. Entonces, ¿verdad? No conocemos la Biblia, entonces tenemos que conocer, ¿no? Que para poder interpretar, siempre usted acuérdese lo que yo le voy a decir y lo va a leer, lo va a escuchar en cualquier libro, cualquier maestro de hermenéutica, cualquier teólogo se lo va a poder decir, by the way, ¿entiende? Dijo el gringo. Un teólogo es una persona bien preparada que sabe los idiomas, ¿verdad? Bíblicos de la Biblia o los en los que la teología se escribió después, como el alemán, ¿verdad? Aún al inglés, ya por último, ¿no? Pero ese es un teólogo, o sea que sabe interpretar bien la Biblia. Nosotros apenas estamos comenzando, no estamos en el mismo nivel. Entonces, la Biblia es su propio intérprete, o sea que aquí vamos a encontrar nosotros la respuesta, ¿no? Dos, es preciso en cuanto sea posible tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Los escritores bíblicos se valieron de palabras conocidas y las usaron en el sentido generalmente que las tenía. Ellos no inventaron nada, ¿no? Ellos hablaron de la flor, de la fábula, de los problemas, de las dificultades, de su contexto, de su contorno, pues que ellos estaban dentro de estaban dando los problemas, las dificultades, ¿no? Yo pienso que si se escribiera hoy Pablo yendo a Damasco, ¿va? Dijera, ahí va Pablo, va en su cachachita, va en su Nissan Central o en su moto o en su bicicleta, ¿verdad? Cuando el Señor le apareció, ¿va? No, tal vez no hubiera ido a pie, o tal vez algunos dicen que iba a caballo, ¿no? Y la Biblia no dice que iba a caballo, no sabemos cómo iba, tal vez en camello, no sabemos, pero estuviéramos pensando a qué modelo, qué moto, qué lo que sea, si fuera en este tiempo, ¿no? Entonces, las palabras que se usaron fueron de acuerdo, ¿verdad?, a lo que ellos conocían y lo que ellos tenían, ¿ok? Un ejemplo, en Lucas 14:26 leemos, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o madre, no puede ser mi discípulo. ¿Va que han leído ustedes ese texto? ¿Nunca se han preguntado? Nunca se han preguntado decir, wow, no, hombre, pero ¿cómo será posible? Pero uno de los mandamientos dice que yo debo de honrar a mi padre, a mi madre. ¿Y cómo es que Jesús está diciendo tal barbarie? Pues, ¿por qué el Señor dice eso? Entonces, el problema que nosotros tenemos es que no conocemos los hebreísmos. O sea, por eso dice, es preciso en cuanto sea posible tomar las palabras en su sentido usual y ordinario, ¿verdad? Los escritores bíblicos se valieron de palabras
conocidas se usaron en el sentido general que las tenían. O sea, por eso, Lucas 14:26, Jesús está usando un hebreísmo, ¿no? Esto es un hebreísmo por el cual se usa para expresar las comparaciones entre dos personas o cosas. Allá en Mateo 10:37, si no me equivoco, 17, Jesús dice que ¿cómo se llama? Que si aman más a otras cosas y no lo aman a Él, entonces no pueden ser sus discípulos. Entonces, lo que entendemos ahí es que Jesús está haciendo, o sea, una comparación, ¿verdad? Un hebreísmo, está diciendo, o sea, no pueden amar más esas cosas, no pueden amar más a su padre, a su madre, ¿verdad? Y ser mi discípulo. No está diciendo aborrecer, de odiarlos y no quererlos, ¿verdad? No, no es eso lo que está diciendo, ¿ok? Tercero, hay que tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿de qué llaves está hablando, verdad? Está hablando de la autoridad, ¿no? El que ya le iba a dar una autoridad, ¿verdad? Especialmente para predicar la palabra del Señor, amén. Pero no lo estaba haciendo ¿cómo se llama? El que iba a estar allá en la puerta del reino, como lo pintan algunas veces. Allá está Pedro, dice, con las llaves, ¿verdad? No. 4, ¿va? Hay que tomar las palabras en el sentido que indican el contexto, a saber, los versículos que preceden y siguen al texto. Ejemplo, en Santiago 5:14 dice Santiago, si está alguno enfermo, ¿verdad? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Si leemos toda la frase, todo el contexto, ¿verdad? Y el antetexto, vamos a ver que aquí se está hablando de una sanidad del cuerpo y no de una sanidad del alma o de la salud del alma, como algunos piensan. Ahí está hablando, dice, bueno, hay que rociarlo con aceite para purificar el alma, ¿va? No, no está hablando de eso, está hablando del cuerpo. Quinto, es preciso tomar en consideración el objeto o propósito del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras, ¿verdad? Ejemplo, en Gálatas y Colosenses, son cartas ocasionales donde habían errores doctrinales, donde se habían infiltrado maestros, ¿verdad? Judaizantes, que decían que tenían que cumplir las fiestas judías y todos los ritos judíos para poder ellos ser salvos, ¿verdad? Y en cambio Pablo, pues no, él aclara diciendo que es a través de la muerte expiatoria de Cristo. Entonces, cuando nos vamos a leer esas cartas, Gálatas y Colosenses, tenemos que llevar en nuestra mente que el propósito específico de esas cartas es el de presentar el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Entonces eso nos va a aclarar más, ¿verdad? Aquellos pasajes oscuros, ¿no? Lucas y también Mateo, pero Lucas creo que es 18:18 y Mateo 19:16-17, Jesús le dijo que guardara los mandamientos al joven rico. Y encontramos ahí, decimos, bueno, entonces quiere decir que hay que guardar los mandamientos. ¿Nunca se ha preguntado usted eso cuando le dijo, maestro bueno? Le dijo, ¿por qué me llamas bueno si ninguno hay bueno? ¿Qué debo hacer? Le dijo, para tener la vida eterna. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Que dejara todo. Le dijo, no, le dijo, los mandamientos sabes. ¿Y qué le dijo? ¿Cuáles? ¿Cuáles, verdad? ¿Cuáles mandamientos? O sea, estaba haciendo el de los panes, decimos. No matarás, no adulterarás. Jesús le dijo, no adulterarás y todo esto. Pero entonces hay que cumplir los mandamientos. ¿Aló? Amén. Sí, amén. No, no está diciendo que hay que cumplir los mandamientos para obtener la vida eterna. No, 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 no. Jesucristo está, acuérdese que es preciso tomar en consideración el objeto
o el propósito del libro, del pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. Entonces, aquí hay un pasaje, hay unas palabras oscuras que si nosotros decimos, no, pues sí, hay que cumplir la ley porque Jesús lo dijo. Entonces Jesús dijo que nadie llega al Padre si no es por él. Entonces hay una contradicción ahí, ¿no? Ahora, este pasaje se pone más claro cuando Jesús le dice al joven rico, pues vende todo lo que tienes. ¿Y qué le dijo que hiciera? Y dáselo a los ¿Se lo diera a quién? Los pobres. pobres. Ah, Y ¿cuál tendrás. fue la respuesta del joven? Se fue Se fue, no dijo nada. Quiere no, ser. se fue muy triste. Se fue Esa fue la triste, respuesta, se ajá. fue muy triste. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ok, entonces, ¿cuál es el propósito de Jesús ahí? Hacerle entender a aquel joven que ni siquiera el primer mandamiento había cumplido de amar al Señor sobre todas las cosas, porque amaba más su dinero, su riqueza. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad? Y poner en consideración cuál es el propósito del pasaje, de la cosa o del texto o de lo que está sucediendo ahí. Entonces el propósito ahí era dar a reconocer que este hombre era idólatra al dinero de él, adoraba más sus posesiones o dinero que a Dios. Entonces no podía cumplir los mandamientos, por ende no podía entrar a la vida eterna y por ende ¿cómo iba a poder reconocer a Jesucristo? Así, si tenía un obstáculo que era la riqueza. Y por eso después viene la enseñanza de Jesús, dice, qué difícil le va a ser a un rico entrar al reino de los cielos. Amén, ¿sí entendemos? Amén. Entonces no podemos clavarnos y decir, no, Jesús dijo que fuera, no. Él no dijo eso, él está, ¿verdad? Queriendo llevar, ¿verdad? A cabo un propósito, ¿no? De enseñanza a sus discípulos y a aquel joven también, que él, honestamente, no podía cumplir los mandamientos porque ni el primero cumplía, porque él amaba más las riquezas que a Dios. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Entonces, esos obstáculos en la vida de las personas. Y ahí tenemos el sexto, y es necesario consultar los pasajes paralelos, explicando lo espiritual por lo espiritual, como dice 1 Corintios 2:13. Hay paralelos de palabras, paralelos de ideas, paralelos de enseñanzas generales. Lo que quiere decir es que encontramos los mismos relatos o las mismas cosas. Ejemplo, mire, y cuando hay especialmente cuando encontramos a veces paralelos que se repiten, hay una énfasis de enseñanza. Mire, yo ando leyendo desde Éxodo, ¿no? Quizás casi un poco más de la mitad de Éxodo y todo el libro de Levítico, vemos que Dios le da a Moisés y después Moisés va y se la da al pueblo. Dios le da a Moisés, después va y le da, pues, una ley de la repetición, podría decir, para que quedaran bien marcadas en sus mentes y en sus corazones. Y después que venía y se la daba, después la ponían en práctica. Y dice uno, wow. Entonces, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Verdad? De que tener estos textos paralelos para poder entender, ¿verdad? El mensaje de la palabra del Señor. Pregunta antes de pasar a el siguiente cuadro. ¿No? Okay, entonces, claro como el chocolate. Ok. En este cuadro, mire, bien bonito. Amén. Ya me estoy haciendo experto en hacer cuadros aquí con las Mac. Dije yo, no me voy a dejar ganar por la Mac. Dios, dijo Dios hombre, no Dios y Mac. Así que ahí estamos luchando. ¿Qué es lo que dice al lado izquierdo el primer cuadro? Sentido. ¿Ah? ¿Sentido? Sí. El primer cuadro izquierdo. Conocimiento del texto. Este es el primer cuadro aquí, izquierdo. Aquí el primero, en verde. Okay. Del texto. Del texto. Okay. Esto
no le voy a decir Dios me lo inspiró, sino que me lo inventé, hermano. Ok, porque pensando en que muchas veces hay un juego de palabras que no muchas veces entendemos, ¿no? Como conocimiento, texto, sentido, significado, interpretación, aplicación, ejecución. No sabemos muchas veces cómo es que trabaja esto, ¿no? Y esto a veces nos cierra un poquito, ¿no? La cabeza. Y quiero decirles una cosa que tiene uno que, como decimos allá en mi rancho, hay que guayabeárselo, sí, hay que aprendérselo, hay que metérselo en la mente hasta que automáticamente usted lo va a empezar a hacer. Yo pienso que cada uno de ustedes en sus trabajos, ustedes han experimentado que cuando les empiezan a enseñar algo, usted se frustra, ¿va? Que no le agarra. ¿Se acuerda la pressure washer, la máquina de presión, hermano Rafael? ¿Cuántas veces se frustró? ¿Va? Esta cosa y no enciende. Y llega el compañero que sabe, ¿cómo lo hiciste? ¿Verdad? Porque no hacen sentido, ¿verdad? No lo comprendemos, no, hasta que lo practicamos y lo guayabeamos, como decimos, ¿verdad? O sea, lo metemos bien. Entonces, lo mismo pasa con el conocimiento del texto y con cualquier conocimiento. Tenemos que entender que hay un significado de todo y de toda palabra, pero ese significado también tiene un sentido, ¿no? O sea, tiene que haber un sentido para que lo podamos entender, ¿no? Podemos entender el significado de algo, pero si no le damos el sentido, nos va a costar interpretarlo. Porque después de que ya lo podamos interpretar, entonces podemos predicar, ¿verdad? La aplicación, ¿no? Vamos a poder ejecutarlo, ¿no? Vamos a poder manejarlo muy bien, ¿no? Lo que sea que hayamos interpretado. Yo pienso que no hay una interpretación hasta que nosotros podamos aplicarlo y ejecutarlo. Y ahorita vamos a entender esto un poquito más antes de entrar a las figuras retóricas que tenemos hoy del símil y la metáfora. Entonces, lo que estoy diciendo acá, yo quiero que usted lo vea en este cuadro. ¿Qué ven en este cuadro? Número 6. ¿Ah? 6 al revés, 6 de lado. O sea, cambiando palabras. Ah, no. O el 6. No. El del lado izquierdo le dice, este es un 6. Y el del lado derecho le dice, no, es un 9. Discutiendo. Porque él lo mira como un 9 y él lo mira como 6 porque depende de dónde está. Exacto. Yo del punto donde yo estoy, lo puedo ver de 6 y lo puedo ver de 9. Ajá. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Que no todos lo miramos igual. Y que yo le puedo dar un sentido de 6 y otro le puede dar un sentido de 9. Porque esto simboliza un número. Si está para abajo, es un 9, paradito. Si está en la parte de abajo, gordita, donde está el 0, para arriba, va a ser un 6. ¿Verdad? Amén. Y alguien puede venir a decir, pues ese parece un elefante con su moco. Amén. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, depende del sentido que nosotros vamos a dar. Y ahora mire, para que entienda mejor otro cuadro, mire. Usted se va a poner a reír. El significado y el sentido del texto. Significado y sentido. Llega el sacerdote y le dice al niño, hijo, ¿quieres ser cristiano? Y el niño tiene su sentido y lo entiende diferentemente. Le dice el niño, no, prefiero ser Messi. ¿Verdad? Entonces dice, el sentido es el significado que adquiere una palabra en función de la intención del hablante o el contexto que se emplea. Y el significado de una palabra es la idea o concepto con la que la relacionamos. Entonces, vaya,
¿Cuál es el significado de cristiano? Creyente. Uno que cree en Cristo. Amén, creyente, como dice la hermana. Pero ¿qué sentido le dio el niño? Era un futbolista. Le dio el sentido del futbolista llamado Cristiano. Ujú. Y entonces dijo, no, yo no quiero ser como Cristiano, yo quiero ser como Messi. Porque la pregunta fue, hijo, ¿quieres ser cristiano? O sea, que si quería aceptar a Cristo, y dijo, no. Entonces, y así pasa en la Biblia, se da cuenta, muchas veces sabemos el significado, pero no sabemos el sentido que el escritor le está dando a la palabra o al ejemplo. Entonces, por eso es que el estudio, no de la palabra. Amén. Para después, pues, interpretarlo y poderlo ejecutar, ¿no? Predicar. Amén. Amén. Otro. Por ahí hay un que se llama Edgar Escobar, creo que es, no sé, un colombiano que él criticó un día unas canciones, ¿verdad? Que decía que eran anticristianas. Y entonces él sacó esta canción de Miel San Marcos y la criticó, ¿va? Y dice Miel San Marcos, la canción, eres increíble. ¿Ok? Entonces, el significado de increíble es que no puede ser creído, que no puede creerse o es muy imposible de creer. Es una contrariedad porque Dios sí es creíble, ¿verdad que sí? Sí, es creíble. Amén. Amén. Entonces, Miguel San Marcos está mal con esa canción. Pero el problema es que nosotros, los centroamericanos, que yo creo que todos somos aquí centroamericanos, le damos otro sentido a la palabra. Y entonces esa palabra, el sentido que nosotros le damos es algo que causa admiración o sorpresa. Entonces cuando nosotros como centroamericanos decimos, eres increíble, Señor, estamos diciendo, eres admirable, cada día me sorprende más. Amén. Amén. Me doy a entender. Sí, amén. Si entendemos ahora lo de significado y lo de sentido. El Amén. significado es lo que significa, el sentido es lo que nosotros sentimos, ¿no? Cuando Lo que nosotros vamos, la interpretación que le vamos a dar. que le damos. Recuerda que nosotros les dije que nosotros, todos, cada uno de nosotros llevamos nuestras forma de pensar, nuestros conceptos, nuestras preocupaciones, nuestro modo de ver la vida, nuestro modo de entender la vida, la llevamos todo a interpretar y cada uno independientemente. ¿Verdad? Por eso algunos le meten al texto y no dice eso, pero ellos se lo forzan. Amén. Otro ejemplo, miren, ayer por lo menos escuché durante la alabanza en esta iglesia, el hermano que estaba en alabanza dijo, el Espíritu Santo es como el vino, porque estaban calentando vino celestial, estaban cantando, ¿no? Entonces dijo, el vino se asemeja al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces yo me quedé pensando, ¿no? Y dije, bueno, si hay un borracho aquí, ¿a qué se va a asemejar el vino? Al Espíritu Santo. No, a chupe, a pistear, ¿no? ¿O no? Alguien que tome, oye, vino, ¿qué es lo que piensa? Tomar, ¿no? Amén. Ok. Luego, digamos, esa metáfora, podríamos decirle así, ¿verdad? El vino no se asimila, ni se parece, ni es el Espíritu Santo, sino que lo que da a entender la Biblia que es un gozo, es alegría, porque alguien que toma se pone alegre, gozoso. Entonces, podemos decir que eso es transmitido por el Espíritu Santo. Pero viene alguien aquí y le da otro sentido, ¿verdad? Otro sentido al vino, ¿verdad? Vino celestial. Entonces, para mí, por lo menos, ese canto está bien errado dentro de la iglesia, porque el énfasis no es el vino, ¿verdad? No es el vino. Y todo el canto es el vino, el vino, el vino, el vino, el vino, el vino. Y alguien que tome por sale eso borracho de ahí. Los que venden productos hicieron una prueba hace muchos años atrás y la Coca-Cola era muy famosa y la Pepsi empezaba a salir en un cine
en el intermedio pusieron tome Pepsi Cola y Pepsi. Dice que cuando terminaron las dos fusiones, la Pepsi Cola se había acabado. Entonces, únicamente habla. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Otro ejemplo, ¿verdad? Aquí con el significado. Y aquí vamos a trabajar todos juntos. ¿Saben lo que es el agua? De tomar. Líquido. Amén. Que a cada uno de ustedes ya se formó una idea del agua. Unos se vieron bañando, otros se vieron tomando, otros se vieron lavando las manos, otros se vieron lavando los trastes. En fin, conforme... Agua, al agua es porque sin agua. Unas, hasta la hermana Carmen se vio nadando allá en el agua en Puerto Rico. No sé nada. Bueno. No sabe nadar. Bañándose, pues. Entonces, vaya, ¿qué es el agua? ¿Qué es el agua? Vida, Entonces es un líquido, ¿verdad? líquido, ¿Qué color es? Transparente. Incoloro. No tiene color. No, por eso dije, Coloro. decía, ¿qué color es? ¿Qué color es? Es Incoloro. incoloro. No tiene color, ¿verdad? incoloro. Transparente, dice, incoloro, ¿verdad? No tiene color. Ahora, ¿qué significa el agua? ¿Qué Significa quitar la sed. Quitar la sed. Bueno, significa, dice, quitar la sed. Ajá. ¿Qué más? Nos asea. Nos Limpieza, dice. No, limpieza. Ya vamos a ver si estamos bien. Nos hidrata. Pero mire, para que lo hagamos bien, dice, ¿qué significa el agua? ¿O cuál es el significado del agua? Entonces, mire, yo le voy a poner así aquí, mire, le voy a poner así mejor, mire, Y nos significa hidrata. vida, Vida. no simboliza, significa vida. ¿Por qué? Porque sin agua, No podemos vivir. Sí, lo que dije en el principio. ¿verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? Que dije Ajá. vida, Entonces, el agua significa vida. vida. Vida, porque somos que, no sé si 60, 80% de agua somos nosotros, Sí. ¿no? Ajá. Y eso es lo que andan buscando ahorita allá en Marte, en todos los lugares si hay agua para poder ir a colonizar. Ahora, ¿qué sentido le doy? Entonces aquí vemos, ¿qué dijimos desde hoy? Limpieza, ¿no? Bien. Quitar la sed, hidratarnos. Sed, ¿verdad? Sed. Quita la sed, ¿no? Hidratación. Ujú. Es con H. Sí. Hidratación, sí. Ahí está. Hidratación. ¿Qué sentido le doy? Ok, vámonos ahora a la aplicación. ¿Para qué me sirve el agua? Para beber, Para para vivir, cocinar, para vivir, Beber, lavar, cocinar, Bañar. no, el agua, lavar, ¿qué más? cocinar, Ya Oye. vimos, beber, lavar, ¿qué Limpiar. más? Limpiar, ya está limpieza ahí. darle vida a las plantas, regar. regar, pongamos. ajá, Ajá, riego, ok. ajá. Porque acuérdense que esta es la aplicación, no Ajá. que es. No hay, Ya. ya, es un líquido incoloro. ¿Qué significa? Significa vida, puede significar otra cosa también. ¿Y qué sentido le doy? Bueno, le doy limpieza, hidratación, baño, ¿cómo se llama? Pureza, ¿verdad? Sentido de pureza, lavarme. Ok, ¿qué aplicación? Bueno, la bebo, lavo, limpio y riego. Entonces se da cuenta estas cuatro cosas del agua. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué sentido le doy? ¿Y qué aplicación le doy? O sea, eso es lo que hacemos nosotros cuando interpretamos la palabra del Señor. ¿Ok? Y eso es lo que lo vamos a hacer nosotros automáticamente en nuestra mente ya después de la práctica. Ahora bien, aquí usamos o entramos a las figuras literarias o retóricas, ¿verdad?
o también retóricas o literarias que están en la Biblia. Y dice, para una recta comprensión del texto es necesario, en cuanto nos sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Esto quiere decir que debemos de entender el lenguaje usual y ordinario de la Biblia y sus usos de los hebraísmos para no caer en el error de querer interpretar todo literalmente o al pie de la letra. Las figuras retóricas del lenguaje bíblico son similares a los de nuestro lenguaje, así que no serán tan difíciles poder entenderlas. Pero para interpretarlas hay que estar familiarizado con lo que ellas significaban para el autor, lo que le llaman el usus lucendi del autor, ¿no? Cómo el autor usaba esas figuras retóricas. La primera que vamos a ver son figuras simples de comparación, que son dos. Figuras simples de comparación que son dos. Una es el símil, no la símil, sino el símil, y el otro es la metáfora. Pero primero vamos a ver el símil. Y el símil consiste en una comparación formal entre dos objetos o acciones, perdón. Normalmente la preceden la conjunción como u otro equivalente. El otro equivalente puede ser semejante. El hijo del hombre es semejante. El hijo de eso es como. Entonces, ese es un símil. Ahora, estas figuras o el símil abunda mucho en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Ahora, para interpretar un símil o el símil, nosotros tenemos que primero el de abandonar en su contenido a causa de la claridad. Bueno, ¿qué es lo que queremos decir ahí? Ahí nos faltó algo. O sea, tenemos que perdón, abondar. ¿es abandonar o ahondar? No, ahondar, perdón. Ok, ajá. Estoy equivocado, estoy leyendo mal. Es que las letritas Es estas ahondar en su son contenido. de las viejitas, pero es el de ahondar, o sea, profundizarse. El de ahondar en su contenido a causa de su claridad. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? No hay que buscarle mucho a la símil, ¿ok? Porque el segundo error dice querer hacer decir a la símil más de lo que realmente quiso expresar el autor al usarla. Esto nos podría llevarnos a nosotros a un método alegórico. El símil apunta a un solo objeto que se compara con otro al También que sirve de aclaración y de ilustración. Ahora aquí venimos ya con los ejemplos para que entiendan de lo que es un símil. El Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué es lo que está queriendo decir el escritor ahí? Bueno, ya sabemos que es un símil. Es simplemente una comparación, ¿no? Consiste en una comparación formal entre dos objetos. Correcto, es una comparación. Entonces, ¿quién está comparando ahí a quién? David se está comparando como un siervo que clama en el desierto, así él está clamándole a Dios, así como un... No en el desierto, hermano. No en el desierto, en las corrientes. Ya inventó, hermana. En las corrientes. Otra ley hermenéutica es no inventéis. Está sediento. O sea que Amén. su alma está sedienta como la del... Y fíjese que ya hasta me dijo que era de David el Salmo. Imagínense, dos cosas me dijo errada ya. Me dijo que el desierto y de David.
Y no sé, tal vez su Biblia, pero mi Biblia dice que comienza el libro 2 ahí, termina el libro 1, comienza el libro 2, dice, mi alma tiene sed de Dios, al músico principal, Masquiel, de los hijos de Coré. No, No es David. lo escribieron los hijos de Coré. Bueno, dice al músico principal, Masquiel, de los hijos de Coré. Entonces lo escribieron los hijos de Coré, ¿ok? Entonces dice, ¿cómo? Es el símil, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, ¿qué es la comparación que se está haciendo ahí? Entre un animal y el escritor del Salmo, o entre el bramar del animal y el escritor del Salmo. El bramar O sea, del... el bramar. Ajá, con no, el escritor. no es como el ciervo, no, sino ese, como el ciervo brama, sino como ese bramido, El bramido del ciervo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué será así? Mira, yo no he ondeado en esto todavía, pero alguien me dijo por allí que usted sabe que los animales tienen un sentido, ¿no? Nosotros tenemos 5 sentidos, ellos tienen un sentido de su olfato más desarrollado que nosotros. Entonces dice que cuando el ciervo va y quiere tomar agua y el agua está contaminada o no puede, entonces el ciervo se va bramando por la orilla, ¿verdad? Del río, del riachuelo, buscando dónde ir a beber esa agua. Amén. Sí, amén. Entonces ahí está diciendo, ¿verdad?, que de igual manera su alma de él clama cuando no puede beber el agua, cuando no tiene la presencia de Dios. Entonces él brama, él llora, ¿verdad? Pero lo está creciendo una expresión bien pictográfica, bien bien abierta, ¿va? Bien ilustrativa, en la que el lector pueda entender y pueda meterse, ¿no?, en lo que está tratando de ser el escritor. Amén. Amén. ¿Entendemos entonces ese simil que hay ahí? Amén. Amén. El segundo sería Jeremías 23:9, donde dice, pregunta, ¿va? ¿No es mi palabra como fuego, dice Yahvé, y como un martillo que quebranta las piedras? ¿Ok? Como, perdón, no un martillo, sino como martillo. Amén. ¿Qué es lo que está queriendo decir ahí? Ahora, ¿dónde? ¿Ahí tenemos un símil o tenemos 2 símiles? 2. ¿Por qué 2? Es ¿Dónde el están? A martillo ver. y la piedra. ¿El cuál? Porque es el martillo y la piedra. No, sí estamos bien en una, pero ¿qué Fuego. pasó como el fuego? Palabra, No es mi palabra como fuego. fuego, dice Yahvé, y como martillo que quebranta las piedras. Entonces, fuego y Purifica. martillo. Entonces, ahora, ¿cuál sería el trabajo nosotros de interpretación ahí? A ver. No es Averiguar qué sentido le está dando Jeremías al fuego y qué sentido a la piedra. La piedra es un poquito más fácil de entender, ¿no? Que quebranta las piedras, o sea, que rompe, ¿no? Pero el fuego puede ser purificador, puede ser... ¿Qué más pudiera ser el fuego? Pues porque el fuego quemar, ¿no? arde, Arde, quema, quema, arde, quema, purifica, ¿verdad? Entonces, purifica. bueno, ahí la dejamos. Pero ese es un símil, ahí hay 2 símiles en ese texto de Jeremías 23:9.
El otro en el Nuevo Testamento es el Mateo 23:37, cuando Jesús dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahora, ¿a dónde está la símil ahí? ¿Ves? Los hijos. Esa es una símil toda, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué entendemos que es un símil? Comparación del hijo y la gallina. Los polluelos, ¿Qué dice ahí? el hijo como la gallina. ¿Cómo? 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 El símil usa esa palabra de comparación, un semejante. ¿Se acuerda que Como dijimos al principio? semejante. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir ahí? Jesús dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Entonces, Jesús le dice, ¿cómo quiso juntarlos? Le quiso juntar como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Ahora mire, esa es una relectura del salmo, de un salmo, fíjese, o de varios salmos, ¿verdad? Donde habla de que estamos seguros debajo de las alas del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Va? Entonces, ¿por qué? Porque ahí vamos a estar seguros, porque ahí están protegidos. Entonces, lo que está queriendo decirle Señor Jesucristo, antes de entrar al capítulo 24, donde habla de la destrucción del templo y los días finales para ellos, les dice, ¿cuántas veces quiso juntarlos, ¿verdad? Y protegerlos, ¿verdad? Bajo esas alas, pero ellos no quisieron? Amén. Amén. Ahora, pregunta sobre el símil. Dijo, el significado, si me lo puedes decir otra vez, dijo que era una comparación. De cómo la gallina guarda sus pollitos Ajá. y los protege. En un día vi una internet, una víbora quería comerse los huevos de una gallina y estaba la serpiente queriéndolo comer y la gallina picoteaba y no se movía y estaba ahí encima de huevitos protegiéndolo. Entonces me vino a la mente ese texto, ¿no? Que cómo el Señor quiso proteger a su pueblo, pero ellos no quisieron. Se salían, ¿verdad? de la protección de Dios. Ahora, para la próxima semana, yo quiero que ustedes busquen y traigan 3 textos donde hayan una símil. ¿Ok? Acuérdense que la símil va a usar, se lo puse aquí, ¿se Como acuerdan? semejante. Ajá, o sea, el símil consiste en una conjunción entre dos conjunciones. Normalmente dice la precede la conjunción como o otro equivalente. Ese como, ¿verdad? Este como u otro equivalente puede ser semejante, ¿no? Entonces, ustedes van a traer 3 textos. Amén. No interpretarlos, solo a conocerlos. Ahora, tenemos la metáfora. Okay. Esta tiene por base alguna semejanza entre 2 objetos o hechos, caracterizando el uno con lo que es propio del otro. Es una declaración implícita, o sea, que está ahí adentro, que no se expresa formalmente como en el símil. No aparte en ella, dice la conjunción como. O sea, no existe. No va a encontrar usted la conjunción como. También está En la metáfora no va a encontrar usted como semejante. la conjunción como, pero está implícito, ¿ok? ¿Se acuerda que estas son figuras simples de qué? De comparación. De comparación. De comparación. Entonces, el símil con la metáfora son en comparaciones. Ahora, el símil es más fácil porque encontramos como o semejante a, entonces sabemos que es un símil.
Ahora vamos a ver lo que es una metáfora. Abundan en el Antiguo Testamento, en especial en su uso, ¿qué dice ahí? Aquí. Antropomórfico. Antropomórfico. Okay. Antropomórfico. Está difícil esa palabra. No las usamos muy común, pero antropomórfico. Ok, antropomórfico. O sea, cuando nosotros le damos a Dios, le ponemos cosas que nosotros los humanos tenemos como manos, pies y todo, porque Dios no tiene esas cosas. ¿Sabía usted eso? Porque Dios es un espíritu, ok. Entonces dice, en Isaías 59:1 dice, ¿no se ha cortado la mano de Yahweh o de Jehová para salvar? Entonces, esta es una metáfora, porque está usando, diciendo, no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, porque Dios no tiene manos. Amén. Amén. Entonces, esto es una metáfora. Entonces, está asemejando, ¿verdad? Que Dios tiene una mano para que nosotros podamos entender. El Salmo 34:15 dice, los ojos de Yahvé o de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, en esta metáfora encontramos dos, ¿verdad? Cosas que Dios no tiene, pero la metáfora nos está asemejando que Dios los tiene y que por eso Dios sabe y nos conoce. Amén. Porque Dios tiene dos ojos que están puestos y atentos, pero también no solamente dos ojos, sino que también tiene oídos que oyen al clamor de ellos. Esta es una metáfora. ¿Ok? Habacuc 3:8. Te airaste, oh Jehová. Y dice, fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Entonces, sabemos de que dice que Dios Se airó. se airó. Se enojó. Para poder entender, podemos entender el actuar de Dios, pero no está diciendo, sino que está preguntando. Ahora, dice, fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos. No sabemos que él no monta en caballos. Entonces, el escritor está queriendo dar a entender, entonces está usando cosas que se asemejan a la vida cotidiana del pueblo, que el pueblo pueda, o sus lectores puedan entender lo que él está diciendo en cuanto a la ira de Dios. Amén. En el Nuevo Testamento Jesús usa las metáforas para describir rasgos esenciales de su persona y de su obra. En Juan 6:35, él dice, yo soy el pan de vida. ¿Es Jesús pan? No. 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 Es vida, ¿verdad? Amén. Es vida. No es pan. Entonces quiere decir que la gente en aquel tiempo, pues, el pan era vital para poder vivir, ¿no? Entonces Jesús le está diciendo, soy el pan de vida. Ahora, no se vaya a poner como predicadores que a veces agarran y exageran las metáforas como el simil, ¿no? Y es que ese pan y lleva un proceso y en ese proceso es metido en el horno y tiene que tener la temperatura correcta para que pueda dorarse y no tiene que llevar esto. No, eso no está queriendo decir el escritor. El escritor simplemente está haciendo una metáfora, una comparación, ¿no? De algo que la gente podía entender sobre el pan, que era vital para la vida. Amén. Y que Jesús es ese pan, o sea que Jesús es la vida, ¿verdad? Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Entonces, esa es una metáfora, ¿ok? ¿Verdad? Porque lo que está queriendo decir es que
Jesús es el que alumbra, amén, pero Él dice, soy la luz del mundo. Amén, pero vamos a entender que Él es más que la luz del mundo, ¿no? Pero para lo que está queriendo decir es que nos está guiando, nos está alumbrando, ¿verdad?, hacia el camino de la salvación. Juan 17, yo soy la puerta. Jesús no es una puerta. Pero ¿qué es lo que se hace en una puerta? Abrir. Se entra, ¿no? Ujú. Entonces es la puerta por la que Abre tenemos la que puerta entrar, y ¿verdad? entra. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Cuida sus ovejas. ¿Sabe que los pastores los tenían como pecadores en aquel entonces? Clase baja. Pero fíjese, yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque a lo que les está hablando entienden que pastoreaban ovejas, su rebaño. Entonces, ¿qué es lo que es el pastor? El buen pastor cuida su rebaño. Da la vida por sus ovejas. Amén. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo que es. Ahora no hay que inventar un montón de cosas. Dice, metáforas para describir la experiencia espiritual de los discípulos. O sea, Jesús usa una metáfora para describir la experiencia. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Van a correr ríos de agua viva? No. Pero es una expresión. ¿Qué es lo que pasa cuando corren unos ríos de agua viva? Bueno, ¿qué significado, qué sentido le quería dar a Jesucristo, no? Limpieza, pureza, o vida. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que llegar a interpretarnos y encontrar eso. No se va a poner a usted a decir, no, que ese río que emana ahí es como el río Amazonas o el Mississippi. No estoy diciendo eso. Pero hay predicadores que lo dicen, ¿verdad? Y da Okay. vida. Amén. Y dice, para describir la misión de sus discípulos, en Juan 7:38 dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Somos sal? No. No. Pero ¿cuáles son las características de la sal? Para aquel entonces, no hoy. No, pues me sube la diabetes, perdón, me sube la presión, ¿verdad? No. No. ¿Qué sentido le quería decir? Soy la sal. ¿A qué se usaba la sal? Para sazonar. Que damos ¿Usted cree que se usaba para sazonar en aquel entonces? Bueno, en aquel entonces no. Bueno, puedo estar equivocado, pero yo pienso que se usaba más para preservar. Preservar. Como refrigerador. Es como que le dijeron a usted, ustedes son los refrigeradores del mundo o de la tierra. ¿Por qué refrigeradores? Antes Porque no había. el refrigerador preserva, guarda la comida, ¿va? Antes no había Amén, refrigeradores. ¿verdad? Entonces, eso es lo que está tratando de decir, ¿no? Eso es lo que hacía, para eso es lo que más se ocupaba la sal, para preservar. Preservar las Por eso carnes. había una leche salada que tomaban allá en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la sal preservaba, ¿no? Que no se arruinara, que no se corrompiera, ¿no? Mateo 5, 13, 14. Vosotros sois, no, eso fue que es la sal de la tierra. Hay otros textos en 2 Pedro 2, 3, 17 y Judas 12 y 13 que ya no vamos a alcanzar a ver. Pero, ¿alguna pregunta? Todo claro como el chocolate. Le vamos a pasar el tiempo a nuestro hermano. Todo esto que dijo se llama metáfora, ¿verdad, pastor? Metáfora, correctamente. Ahorita. Ok. Amén. Es una metáfora, sí. Okay. La símil, acuérdese que la símil usa lo que le llamamos como, ¿verdad? Por lo menos, imagínese que el novio le diga a la novia, mi amor, tú eres como los chocolates Hershey's. ¿Le está diciendo que es un chocolate Hershey's? No, le está diciendo, ¿cómo? Es una símil. ¿Cómo? Dulce como el chocolate. Chocolates Hershey's. O sea, Hershey's, bueno, son dulces, buenos, y si tienen almendra, mejor, ¿verdad? Entonces, y alguien que le diga, imagínense que yo le diga esta metáfora a alguien, le diga a un gordo, y lo dejo de ver por un tiempo y le digo, wow, qué flaco estás, mi amigo. Entonces,
¿Qué le estoy diciendo? ¿Cuál es el significado de flaco? Gordo. Oh, Eso, el significado de café. flaco es alguien delgadito, delgado, Delgado. ¿verdad? Pero el sentido que le estoy dando a flaco, ¿cuál es? ¿Qué estoy dando el sentido? Que gordo está. Amén. Mi suegro le dice a sus hijas cuando están de Zoom y las mira gorda, le dice, qué hermosa estás. Es lo que está diciendo que estás gorda. Eso es lo que el sentido que le da. Entonces, eso es lo que tratamos de nosotros de descubrir. Por eso decía, interpretar el texto quiere decir, ¿verdad?, aumentar nuestro sentido, ¿no? De lo que la palabra del Señor, la intención que tiene el escritor. Y medio descubramos, entonces, Benito, nosotros ya podemos darle una aplicación, ¿no? Ya podemos predicarle una aplicación. Darle un buen sentido. Correcto. Ahora, recuerda que tenemos 5 sentidos, ¿no? Mire, estaba leyendo de que dice que el olfato ayuda al sentido, perdón, el sentido del olfato ayuda a la memoria. Y me puse a pensar, claro, porque si yo vuelo a pollo, digo, pollo. Me pone aquí un pollo, me hace cualquier olor, a veces que olores uno no lo puede reconocer y qué es, y la memoria está queriendo, el disco duro en la computadora, la memoria está ahí teniendo reconocer, ¿verdad? Eso. Entonces, lo mismo cuando nosotros vamos a interpretar un texto, entonces estamos usando los sentidos, ¿no? Nuestro, pero tenemos que encontrar qué sentido le está dando el escritor a esa palabra. Amén. ¿Qué lo lleva a decir eso? ¿Por qué lo dijo? ¿Y qué sentido quería darle a eso? Hay palabras de doble sentido, ¿no? Que la gente dice y tienen un doble sentido. Entonces, ahorita con estas figuras retóricas, estamos tratando nosotros de tratar de hacer una interpretación y encontrar el sentido. Entonces, cuando nosotros sabemos, por ejemplo, ese texto que le dijo el Señor Jesucristo, ¿cómo voy a dar la vida eterna? Bueno, has cumplido los mandamientos. Entonces cualquiera dirá, wow, entonces el Señor Jesucristo está diciendo que los mandamientos deben de cumplirse, y alguien que crea en el Antiguo Testamento, no, si Jesús dijo que debían de cumplirse los mandamientos. No, Jesús no dijo eso, sino que lo que Jesús está tratando y es de llevar a este joven a que él se diera cuenta de que realmente no había ni cumplido ni el primer mandamiento y que él era un idólatra porque él adoraba el dinero. Amén. Amén, porque eso cuando ya uno lee el final, porque si usted se pone a decir, ¿qué tiene que ver los mandamientos? ¿Qué tiene que ver esto que dijo con el dinero? ¿Qué tiene que ver? Por eso es que tratamos de encontrar, ¿verdad?, el significado leyendo todo el texto, ¿no? Amén. Cuando alguien lee y dice, bueno, ustedes son la luz ustedes son la sal de la tierra, entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué sentido figuraba eso? Bueno, es una metáfora que nos está caracterizado con algo para que nosotros lo podamos entender, ¿no? O sea, para que en nuestra mente, ¿verdad?, le demos sentido a las palabras. Es decir, para ellos lo tenían bien claro, preservación, ¿no?, de la sal. Entonces, quiere decir que nosotros, ¿verdad?, preservamos. Alguien dijo, le damos sazón. Bueno, ya en nuestro tiempo, pues le podemos dar sazón, amén. Pero lo primero es, o sea, ¿verdad?, por nosotros, o sea, todavía Dios no ha destruido al mundo, pues, ¿verdad? Y también, si lo vemos ya en un aspecto misionológico, como el texto prácticamente lo ven muchos teólogos, misionológico, ya es una misión que debemos de llevar el mensaje, ¿verdad?, a las personas.
Hermano Saúl. Amén, hermano. Gracias. Se está poniendo Se más frizó, interesante creo. la clase. ¿Está friseado? Aquí O me ya me veo frisé. bien. Aquí me veo bien en la cámara, en las computadoras. Amén. Amén. Bueno, pues ya hemos terminado, gracias a Dios. Vamos a dejar de grabar aquí. Y, Similes y 3 metáforas para la próxima semana. Ah, oh, sí. Textos diferentes. 3 metáforas. Recuerden que el pastor lo que busca son textos que diga cómo. En la simil. En la simil. La simil, sí. La En la simil, metáfora. sí, perdón. ¿Dejó también 3 metáforas? Sí. Sí, ¿O solo? ahorita les dije. Oh, ok. Ahorita les dije. 3 metáforas y 3 con simil. ¿Estamos correctos? Sí. Ok, amén. Me voy a dejar de grabar.